Para como mencionó el doctor, vamos a empezar entonces el día de hoy hablando de endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa no es más que una infección del endocardio y de las válvulas del corazón que comprometen como tal o que va a implicar la formación de trombos, que vamos a ver reflejados en lo que es la vegetación. Y a partir de aquí, lo que es la afectación del tejido del endocardio y de las válvulas. Es el diagnóstico oportuno, el tratamiento rápido y el reconocimiento de las complicaciones es esencial para el manejo de este tipo de patología y además para una evolución óptima del paciente. También lo podemos encontrar en la literatura como endocarditis bacteriana, porque realmente las bacterias son los patógenos microbianos predominantes, ¿ok? Pero también podemos encontrarnos ante una endocarditis de probable etiología fúngica, ¿ok? Pero las más frecuentes son las bacterias. Epidemiológicamente, bueno, tenemos cifras de Estados Unidos en las cuales 3.3 lactantes menores de un año por cada 100.000 tienen como tal el diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Y del 0.3 al 0.8 por cada 100.000 al año en niños mayores y adolescentes podemos encontrar este tipo de patología. ¿Okay? Las tasas notificadas en pacientes, en niños hospitalizados, oscila entre 0.05 a 0.12 casos por cada 1.000 ingresos. La mayoría de los niños con endocarditis infecciosa tiene un factor de riesgo identificable que vamos a resumir en estas tres grandes vertientes, como son cardiopatías congénitas, catéteres venosos centrales y cardiopatía reumática. La cardiopatía congénita, los niños que cursan con cardiopatía congénita, especialmente aquellos que presentan una cardiopatía isquémica, tienen un mayor riesgo a desarrollar endocarditis infecciosa. La cardiopatía subyacente son las que están presentes en aproximadamente del 35 al 60%, ¿okay?, de los niños con endocarditis infecciosa. Y el riesgo es mucho mayor en aquellos pacientes con cardiopatías cianógenas complejas, y en aquellos pacientes que inclusive han sido intervenidos quirúrgicamente en los primeros 6 meses y un paciente ya menor de 3 años representa un riesgo para desarrollar a partir de ahí endocarditis infecciosa. Entre lo que podemos entender como cardiopatías isquémicas más frecuentes, las cuales están cianógenas, exacto. Entre las patologías, cardiopatías cianógenas más frecuentes, podemos encontrar lesiones cianóticas, defecto del cojín endocárdico, lesiones del lado izquierdo y comunicación interventricular. Que vemos bien lo que hemos visto en todos los seminarios anteriores, como tetralogía de Fallot, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, comunicación interventricular, disposición de grandes arterias o conductos arteriosos persistentes. Los catéteres venosos centrales también es otro factor de riesgo importante en la endocarditis infecciosa. Las poblaciones pediátricas de riesgo en la endocarditis son niños prematuros y en estado crítico, y los niños con cáncer o trastornos del tejido conectivo, porque son más susceptibles a la colocación de este tipo de accesos vasculares. ¿Okay? El riesgo también aumenta con el uso de otros dispositivos intracardíacos, bien conocidos como derivaciones ventriculatriales, marcapasos, válvulas protésicas, bioprotésicas, entre otros. En un estudio realizado en Estados Unidos, ellos evaluaron en esta revista que fue publicada en el Congenital Heart Disease 3.840 ingresos hospitalarios pediátricos, de los cuales utilizaron esta base de datos del Nationwide Patient Sample en el año 2000 al 2010 en Estados Unidos. Encontraron que 54% de estos pacientes tenían afecciones cardíacas subyacentes, de las cuales 81% tenía cardiopatía congénita y un 15% cardiopatía reumática. De estas 81% de cardiopatías congénitas, la más frecuente era la comunicación interventricular en un 32%, lesiones cianóticas representaban el 25%, 7% presentaban válvulas protésicas y otro 4% presentaban otros dispositivos cardíacos. ¿Okay? Hablando a grosso modo de lo que podemos encontrarnos en la patogénesis de este tipo de enfermedad, la endocarditis infecciosa, es el resultado de complejas interacciones entre lo que encontramos
inmiscuidos el endotelio, la fibrina y las plaquetas. ¿Pero de qué manera principalmente ocurre? En la superficie endocárdica se lesiona, ocurre lo que es una lesión. Y esta lesión va a comprender inicialmente a fuerzas de cizallamiento, asociadas principalmente a un flujo sanguíneo turbulento, bien sea propiciado por niños con cardiopatías congénitas o en niños que no tengan cardiopatías congénitas. El principal es el catéter venoso central, ¿ok? Entonces, a partir de acá se crea un flujo sanguíneo turbulento en el cual va a dar lugar a una lesión endotelial, ¿ok? En esta lesión endotelial se van a depositar fibrinas, se van a depositar plaquetas y ocasionalmente también vamos a encontrar un depósito de glóbulos rojos, los cuales en principio, o inicialmente, va a ser un trombo no infectado. Va a ocurrir en el contexto, claro, todo esto va a ser individualizado en el paciente, pero puede ocurrir lo que es la bacteriemia transitoria. Esta bacteriemia transitoria o la fungenia va a dar lugar a la adhesión de estos patógenos a este trombo que inicialmente no estaba siendo infectado y que con el depósito de fibrina y de plaquetas se va a unir se va a adherir al endocardio y a partir de ahí va a impedir que estos patógenos entren en contacto con diferentes agentes del huésped que pudiesen a partir de ahí eliminar el agente patógeno, ¿ok? Entonces, la fibrina y las plaquetas van a generar esto que encontramos en esta imagen, no sé si se ve bien, ¿ok? Es como una vaina, una cápsula que va a envolver, ¿ok? Y a partir de ahí generar que se pueda, que se aísle estos organismos y permita lo que es la rápida proliferación del agente infeccioso. Microbiológicamente hay algunos microorganismos que pueden causar la endocarditis infecciosa, pero realmente las especies de Staphylococcus y Streptococcus en niños son las más frecuentes, ¿ok? Y aquí lo podemos clasificar entre aquellos pacientes que tienen una cardiopatía subyacente y los que no presentan una cardiopatía subyacente. En donde, bueno, con cardiopatía subyacente el más frecuente sería el Streptococcus del grupo Viridans, y en segundo lugar un Staphylococcus aureus, y el Staphylococcus aureus más representativo o con mayor porcentaje de los pacientes que no presentan una cardiopatía subyacente. Los microorganismos gram negativos no son tan frecuentes en los niños, si bien son bastante frecuentes cuando estamos ante la presencia de un catéter venoso central. En endocarditis no es lo usual encontrarlos. Y abajo, como vemos en la lámina, tenemos el grupo de microorganismos ASEC correspondientes a Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella, que son patógenos gram negativos que son bueno, característicos de aislarse en el contexto de una endocarditis infecciosa. Veíamos anteriormente en la lámina que el Staphylococcus aureus realmente tenía una incidencia relativamente elevada en la endocarditis, pero además se destaca bastante este tipo de microorganismos porque realmente tiene una elevada tasa de mortalidad, es un proceso realmente agudo, fulminante, ¿okay? En comparación con lo que pudiésemos encontrar de endocarditis por otros tipos de patógenos. Como también había mencionado, en los catéteres permanentes de vía venosa central, la bacteriemia por microorganismos gram negativos es bastante frecuente, pero en el contexto de endocarditis es infrecuente, y esto es debido a la característica de los gram negativos a que tienen una escasa capacidad para adherirse al endocardio. En los neonatos tenemos que tomar en cuenta los agentes etiológicos probables que van a incluir Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativos, Klebsiella pneumoniae y especie Enterobacter, que es particular de este tipo de grupo etario, donde también pudiésemos ver este tipo de patologías. Los hemocultivos son negativos en el 5 al 7% de los niños, ¿ok? Con endocarditis infecciosa. Los mecanismos que pueden influenciar este tipo a que un hemocultivo se encuentre en negativo, puede ser la administración previa de agentes antimicrobianos, las técnicas microbiológicas inadecuadas, o infección por grupos patógenos no bacterianos, por ejemplo.
La endocarditis fúngica es rara, ¿ok? Y suele estar causada por especies de Candida principalmente, y los catéteres permanentes y altas concentraciones de glucosa en la nutrición parenteral pueden ser realmente el detonante o contribuir como tal a lo que es la endocarditis fúngica, especialmente en bebés prematuros. La presentación clínica de la endocarditis infecciosa pediátrica es variable y depende de la extensión de la enfermedad cardíaca como tal, del grado de afectación a otros órganos e inclusive del agente causante. Se clasifica generalmente como un proceso subagudo y un proceso agudo. En el proceso subagudo, la presentación se caracteriza por un curso prolongado de fiebre que va a rondar entre 38 y 38,5 grados y una clínica que realmente va a ser bastante inespecífica, dada por fatiga, artralgias, mialgias, pérdida de peso, disnea o bioforesis. La presencia de este conjunto de síntomas en un paciente con riesgo de endocarditis infecciosa, un paciente con catéter central permanente o un paciente con una cardiopatía congénita preexistente, debería plantear a partir de ahí la posibilidad diagnóstica de que estamos ante una endocarditis infecciosa. Los patógenos que pudiesen verse más inmiscuidos en este grupo, en este proceso subagudo, suelen ser los estafilococos coagulasa negativos y los estreptococos del grupo Viridians. En la presentación aguda de la endocarditis infecciosa es una enfermedad rápidamente progresiva y fulminante y suele tener fiebres altas y realmente parecen gravemente enfermos los pacientes que cursan con este tipo de presentación. Se observa comúnmente en pacientes debido a infecciones por Staphylococcus aureus que pueden causar una rápida destrucción del tejido valvular cardíaco, formación de abscesos, fenómenos embólicos o un deterioro rápido del estado hemodinámico. Los hallazgos clínicos de endocarditis infecciosa corresponden a fenómenos patológicos subyacentes, a bacteriemia o fungemia, a valvulitis, a una respuesta inmunológica y a embolización. Entonces, a partir de ahí, los síntomas asociados a bacteriemia los podemos agrupar en lo que serían en aquellos que van a incluir fiebre, vasodilatación y taquicardia, todo esto secundario a lo que sería una disminución de la resistencia vascular sistémica. En cuanto a valvulitis, son pacientes que van a cursar con soplos en debut o nuevo, o que pueden ser soplos cambiantes que progresen, taquipnea, hipotensión, que serían signos como tal de insuficiencia cardíaca que se produce, más que sea por la perforación valvular, por la ruptura de lo que son las cuerdas tendinosas y por supuesto por una mala o una disfunción ventricular o una mala función del ventrículo. La enfermedad inmunomediada no la podemos apartar tampoco de acá. La glomerulonefritis puede desarrollarse en niños que presentan endocarditis infecciosa subaguda como consecuencia de una enfermedad inmunomediada. Y la embolización, son frecuentes los émbolos sépticos en estos pacientes que dan lugar a infecciones extracardíacas. Bien podemos encontrar a pacientes con osteomelitis o neumonías o infartos en principales vasos y órganos, como por ejemplo en el cerebro, en los cuales clínicamente se puede expresar con sintomatología neurológica caracterizada por convulsiones, cefaleas y alteraciones del estado mental. En el neonato, los signos y síntomas son realmente bastante variables, inespecíficos, puede cursar con intolerancia a la alimentación, taquicardia, dificultad respiratoria e hipotensión. La fiebre no suele estar presente ni en el proceso agudo ni en el subagudo, y estos pacientes tienden a, bueno, la endocarditis fúngica tiende a ser una enfermedad aguda fulminante y puede ser indistinguible en el contexto de un paciente con septicemia o insuficiencia cardíaca. Ok, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa, como bien sabemos, en lo que es la anamnesis, la exploración física minuciosa del paciente y en los resultados de hemocultivo y laboratorio. Y, por supuesto, en un ecocardiograma. Los criterios diagnósticos más utilizados para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa son los criterios de Duke modificados, en los cuales van a clasificar al paciente en una endocarditis definitiva, en una endocarditis infecciosa posible y en una endocarditis infecciosa rechazada.
va a cumplir con criterios patológicos y criterios clínicos que podemos observar acá. En los criterios patológicos tenemos microorganismos demostrados por cultivos o examen histológico de una vegetación que embolizó o un absceso intracardíaco, o por lesiones patológicas, vegetación o absceso intracardíaco confirmado en examen histológico. Y tenemos criterios clínicos en los cuales debemos cumplir 2 criterios mayores, o 1 criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores. En la endocarditis infecciosa probable vamos a tener que encontramos al paciente con 1 criterio mayor y 1 criterio menor, o 3 criterios menores. Es decir, es un paciente que amerita observación, estudios de extensión para poder destacar si no cumple con otros tipos de criterios que puedan, a partir de ahí, generar un diagnóstico de endocarditis infecciosa definitivo. ¿Cuáles son estos criterios? Encontramos como criterios mayores 2 principalmente, lo que es el hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa y evidencia de compromiso endocárdico, que lo observamos a través del ecocardiograma positivo para endocarditis infecciosa. Yéndose al primer ítem, el hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa va a ser hacia microorganismos típicos consistentes de la endocarditis infecciosa, 2 cultivos separados para Streptococcus del grupo Virions, Streptococcus bovis o los microorganismos bacterianos del grupo Acet, Staphylococcus aureus o un enterococcus adquirido en la comunidad en ausencia de un foco primario. Microorganismos consistentes con una endocarditis infecciosa de hemocultivos persistentemente positivos y un hemocultivo simple positivo para Coxiella burnetii o antifase un IgG con títulos de anticuerpos positivos mayores en dilución de 1/800. Como segundo criterio mayor tenemos lo que es el compromiso endocárdico, en donde vamos a tener que puede estar presente lo que es la presencia de un soplo nuevo regurgitante, o en el ecocardiograma ser positivo para una endocarditis infecciosa. En la ecocardiografía transesofágica está recomendado para aquellos pacientes con válvulas protésicas y considerando al menos una posible endocarditis infecciosa por criterios clínicos. La ecocardiografía transtorácica es la primera prueba realmente que se realiza en estos pacientes, y bueno, entre los hallazgos que podemos encontrar o que encuentra el experto en realizar este tipo de estudios que vendría siendo el cardiólogo, se puede encontrar una masa intracardíaca oscilante sobre la válvula y aparato subvalvular. También se puede encontrar en el camino de los jets regurgitantes o sobre el material implantado en ausencia de otra explicación anatómica alternativa, o la presencia de un absceso, o la presencia de una dehiscencia parcial de la válvula protésica o una nueva regurgitación valvular. Los criterios menores son estos que observamos acá. Hay el primero es la predisposición, condición cardíaca predisponente o uso de fármacos endovenosos, fiebre o temperatura mayor a 38 grados, fenómenos vasculares, embolia de la arteria mayor, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y lesiones de Janeway. Bueno, que también lo pudiésemos encontrar entre lo que sería fenómenos inmunológicos. Aquí vemos como son la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, manchas de Roth y el factor reumatoide, y la evidencia microbiológica de hemocultivos positivos, pero que no reúnen lo necesario para ser un criterio mayor, como se menciona antes, o hay una evidencia serológica de una infección activa por microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa. Resumiendo un poco acá esta parte, nos podemos apoyar a partir de acá en lo que son las pruebas de laboratorio o lo que son para clínicos en general. Los hemocultivos se realizan en todos los pacientes, ya que, como bien vimos anteriormente, los criterios de Duke modificados representa uno de los 2 criterios diagnósticos principales, que estos hemocultivos sean positivos para los organismos típicos asociados a la endocarditis infecciosa. Y debe ser por lo menos a partir de 2 muestras que sean tomadas distintas, separadas, ¿ok? Deben obtenerse un mínimo de por lo menos 3 hemocultivos en un periodo de tiempo que debe ser menor a 2 días, dependiendo por supuesto también de la gravedad del paciente. En pacientes críticos se debe tomar 3 venopunciones separadas para los hemocultivos, ¿ok?
en un tiempo menor a 1 hora, de manera que podamos iniciar el tratamiento con antibiótico-terapia empírica lo más rápido posible. Bueno, comentando un poco anteriormente que olvidé, cuando se toman estos 3 hemocultivos, inclusive pueden extenderse a 4 hemocultivos. 2 hemocultivos deben de tomarse dentro de las primeras 24 horas y los otros 2 hemocultivos o los hemocultivos que se toman en las segundas 24 horas normalmente se guían hacia el hecho de que no haya crecido nada o no haya pitado nada el hemocultivo en estas primeras 24 horas. La bacteriemia de estos pacientes suele ser continua. Es por eso que la toma de los hemocultivos no deben cumplir un momento concreto del ciclo febril, ¿ok? La bacteriemia es continua y los hemocultivos deben ser tomados más bien en cualquier momento, pero deben ser tomados inicialmente dentro de estas primeras 24 horas o por lo menos dentro de las primeras 48 horas. Y es importante obtener los volúmenes que debemos tener, los volúmenes de sangre para este cultivo. En los adultos hemos visto que, bueno, que se toma de 10 a 20 ml en cada frasco de hemocultivo. En los niños, principalmente en los lactantes, se toma de 1 a 3 ml o de 5 a 7 ml de volumen de sangre en niños ya mayores, escolares o adolescentes. Pero con 1 a 3 ml también hay frascos de hemocultivos pediátricos, pues nos permiten obtener un volumen adecuado para esto. Se debe realizar un ecocardiograma en todos los pacientes donde exista una sospecha razonable de endocarditis infecciosa. Además, que nos permita a partir de ahí, el principal objetivo es detectar la presencia de una vegetación. Y además que es un importante criterio de diagnóstico entre los principales que vimos de los criterios diagnósticos modificados de Duke. Es importante los factores de riesgo, tomar en cuenta los factores de riesgo para endocarditis infecciosa. Catéter venoso central, cardiopatías congénitas, presencia de material protésico, y de ahí, de estos tipos del reconocimiento de factores de riesgo, tomar en cuenta que la evaluación temprana de estos pacientes es primordial y que hay un factor de tiempo que puede determinar lo que es el curso o la evolución del paciente en su enfermedad actual. La ecocardiografía nos puede permitir determinar el tamaño, la localización de la vegetación, la extensión del daño valvular, la presencia de derrame pericárdico, o sea, son diferentes signos que podemos encontrar en este tipo de estudios. La ecocardiografía transtorácica es la adecuada para detectar lo que es la presencia de la vegetación, especialmente en aquellos niños lactantes o en niños inclusive más pequeños. Se toma como regla que se tomen los pacientes menores de 10 años y menores de 60 kilos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí hay diferentes tópicos o factores también que nos pueden generar unas ventanas ecocardiográficas subóptimas. ¿Y qué puede incidir? Un paciente con sobrepeso, un paciente con enfermedad respiratoria significativa, un paciente con una cardiopatía congénita cianógena que haya sido reparada quirúrgicamente porque el material puede hacer artefacto a partir de ahí, anomalías congénitas que afecten lo que es tórax, traumatismos, inclusive anatómicamente niños con que afecten la caja torácica, como por ejemplo el pectum excavatum o carinatum. O sea, hay diferentes factores que pueden ejercer una ventana ecocardiográfica subóptima y a partir de ahí, entonces, preferir la utilización de una ecocardiografía transesofágica. Pero inicialmente la adecuada siempre va a ser la transtorácica. La ecocardiografía transesofágica es superior a la transtorácica cuando estamos hablando de un paciente en donde se sospecha la extensión a la válvula aórtica. Entonces, a partir de ahí, pues sí se determina la preferencia con la ecocardiografía transesofágica. Y por supuesto, también podemos encontrar falsos negativos si las vegetaciones son pequeñas o si se ha producido una embolización de la vegetación. En el tratamiento, bueno, en general los tratamientos en estos niños con endocarditis infecciosa son los mismos que los adultos. O sea, llevan lineamientos que van sujetos a obtenerse los hemocultivos lo más pronto posible para poder iniciar el tratamiento.
Los niños que no están grave enfermos se pudiese diferir alrededor de 48 horas para obtener todos los hemocultivos y a partir de ahí iniciar la antibiótico-terapia. El tipo de antibiótico, la dosis y la duración va a depender del agente microbiano subyacente, que es el que estoy averiguando en este tipo de contexto infeccioso. Los pacientes con disfunción valvular que provoquen insuficiencia cardíaca sintomática o pacientes que bajo tratamiento adecuado de antibióticos tengan fiebre persistente y cursen con una bacteriana, es importante tomar en cuenta que son candidatos por una intervención quirúrgica. Como bien mencioné anteriormente, la antibioticoterapia va a depender del agente que haya sido reportado en los hemocultivos. Aquí tenemos el régimen como tal, según la American Heart Association en su última actualización, un tiempo de 4 semanas en el cual el tratamiento de primera línea sería la penicilina G, en la cual a una dosis de 200.000 a 300.000 unidades por kilo al día, vía endovenoso cada 4 horas, con una dosis máxima de 24 millones día. También tenemos una segunda opción, ampicilina de 200 a 300 miligramos por kilo día, vía endovenosa cada 4 o 6 horas, con una dosis máxima de 12 gramos día. El ceftriaxone a 100 miligramos por kilo al día cada 12 horas, o 80 miligramos kilodosis por día, con una dosis máxima de 4 gramos. Y la vancomicina en dosis de 40 miligramos por kilo, una dosis máxima de 2 gramos día. En la Sociedad Europea de Cardiología, ellos sí tienen un esquema que puede cumplirse en pacientes de 4 semanas o pueden cumplir esquema de 2 semanas, siempre que cumplan criterios, y a partir de ahí el monitoreo del paciente, por supuesto, consistente con el mismo tratamiento. Ellos determinan la utilización de penicilina G de 12 a 18 millones día, vía endovenosa cada 4 o 6 horas, o también la colocación de infusión continua, o en segunda línea la amoxicilina de 100 a 200 miligramos por kilo día cada 4 o 6 horas, o la utilización de ampicilina 12 miligramos día, o ceftriaxone más gentamicina. Y también dan como opción vancomicina 30 miligramos día, vía endovenoso cada 12 horas. Regímenes que, como mencioné anteriormente, pudiesen extenderse de 4 o inclusive tener un régimen de 2 semanas con monitoreo posterior. Cuando estamos ante un agente que se haya determinado que sea un enterococo, según la American Heart, se debería tomar en cuenta un tratamiento que pueda extenderse de 4 a 6 semanas, en donde va a ser un régimen en combinación con aminoglicósidos. Principalmente penicilina, en dosis también que había comentado anteriormente, de 200 a 300.000 unidades por kilo al día, cada 4 o 6 horas, o ampicilina en conjunto con gentamicina, ¿ok? Que sería de 3 a 6 miligramos por kilo cada 8 o 6 horas. Y también, cuando estamos ante la presencia de un enterococo, la combinación con betalactámicos es inherente entonces a partir de aquí el tratamiento o su utilización como opcional. Tenemos la utilización de ceftriaxone de 100 miligramos al día cada 12 horas más ampicilina. Y en la Sociedad Europea de Cardiología también cumplen con su esquema ante este tipo de gérmenes con esquema de tratamiento de 4 o 2 semanas, también con la utilización de penicilina y amoxicilina, ampicilina, ceftriaxone y vancomicina, bastante similar a lo que veíamos en el espectro anterior con los estreptococos del grupo Viridians. Y con el agente patógeno más predominante, como habíamos visto anteriormente en aquellos que no tenían una cardiopatía subyacente, el Staphylococcus aureus, la American Heart nos denota un tratamiento que puede extenderse a las 4 o 6 semanas. Cuando el germen es sensible a la meticilina, podemos empezar a utilizar oxacilina o nafcilina en 200 miligramos por kilo día cada 4 o 6 horas, o cefazolina 100 miligramos vía endovenoso con una dosis máxima de 6 gramos día cada 8 horas. Todo esto cumpliendo el régimen de 4 o 6 semanas. Y si estamos ante un paciente con un germen resistente a meticilina, tenemos la vancomicina 40 miligramos día cada 8 o 6 horas exclusivamente por 6 semanas. En la
En la Sociedad Europea de Cardiología vemos también que un germen sensible a la meticilina, tenemos que en el régimen de 4 o 6 semanas, oxacilina, cloxacilina, flucloxacilina, 12 gramos día viendo venoso dividido 4 o 6 horas, cefazolina o cefotaxime, también utilizado 6 gramos día por 6 semanas únicamente. Y cuando el germen es resistente a la meticilina, tenemos como opción la vancomicina dada a 30 miligramos por kilo cada 8 horas por 4 o 6 semanas, o la daptomicina a 4 o 6 semanas a dosis de 10 miligramos día más cloxacilina. Lo importante acá, una vez que se le haya realizado, que se haya terminado la parte de la colocación del tratamiento, es el monitoreo de estos pacientes. Es decir, nuestro objetivo va a ser controlar el curso clínico del paciente durante el tratamiento y posterior a la finalización de la terapia antibiótica para determinar que a partir de ahí se haya eliminado dicho germen. ¿Ok? Y el monitoreo va a ocurrir a partir de 3 ítems principales que debemos ir monitoreando. Durante el tratamiento, importante los niveles antimicrobianos, pero principalmente ocurre en los gérmenes a los cuales se les aplicó la antibioticoterapia de gentamicina o de vancomicina, los cuales tienen que tener unos niveles que permitan a partir de ahí una dosis que permita la erradicación como tal del germen o inhiba el crecimiento bacteriano. En la ecocardiografía, la repetición debe estar justificada para verificar los cambios en las vegetaciones, ¿ok? Y evaluar como tal la función valvular y miocárdica. Una vez finalizado el tratamiento antibiótico-terapia, puede ser necesario repetir la evaluación para establecer una línea en cuanto a la base de función valvular y miocárdica del paciente. Y los hemocultivos siempre está justificado si hay una recurrencia de la sintomatología en el paciente y ahora no está justificado la realización está justificada la realización tras la finalización del antibiótico, pero hay que tener también en cuenta que la repetición de tantos hemocultivos pudiese también dar lugar al aislamiento de agentes microbianos contaminantes que puedan a partir de ahí aumentar el tiempo hospitalario del paciente de manera innecesaria. Así que la clínica siempre tiene que realmente prevalecer. Las medidas preventivas, bueno, las estrategias para prevenir la endocarditis infecciosa va a incluir una higiene oral, ¿ok? Para evitar a partir de ahí enfermedad oral y la profilaxis antimicrobiana en aquellos pacientes de alto riesgo cuando se someten a procedimientos invasivos. Pacientes que sean a procedimientos para válvula cardíaca protésica, con el antecedente de recaída o recurrencia de endocarditis infecciosa, que sean receptores de trasplantes cardíacos. Entonces, los regímenes de profilaxis antibiótica, nos basamos, para endocarditis infecciosa nos basamos por los recomendados por la American Heart, en la cual, bueno, vemos como agente vía oral la amoxicilina, 50 miligramos por kilo, esto dado de 30 minutos a 60 minutos antes del procedimiento, o cuando el paciente no puede tomar medicación bioral, la ampicilina endovenosa, la cefazolina o ceftriaxona lo podemos utilizar como opción igual a 50 miligramos por kilo. A aquellos pacientes que sean alérgicos a la penicilina o a la penicilina o la ampicilina bioral, podemos utilizar cefalexina, 50 miligramos por kilo, acitromicina o claritromicina o doxiciclina. Y aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, a la ampicilina o que no pueden tomar como tal, no se puede tomar como vía oral la administración de los mismos, ceftriaxona o cefazolina, 50 miligramos por kilo, es más que suficiente para poder abarcar un buen régimen de prevención. La clindamicina, en la última actualización del año pasado, ya la quitaban como recomendación para antibiótico-terapia profiláctica en procedimientos orales que se dan. Como outcome, hay que tomar en cuenta que estos pacientes tienen una mortalidad del 1 al 5%, en el cual, o sea, son las tasas reportadas, notificadas entre los niños con endocarditis infecciosa. Es mayor la mortalidad en pacientes con cardiopatías congénitas cianógenas subyacentes o aquellos que cursan con infección por Staphylococcus aureus. Y el riesgo de mortalidad aumenta también en aquellos pacientes en los cuales presentan complicaciones, en particular insuficiencia cardíaca, abscesos perivalvulares
o émbolos sépticos con abscesos a distancia.